La idea de este video es presentarles maneras alternativas que tenemos para representar curvas en el plano. Alternativas a las que ustedes habitualmente conocen cuando egresan del secundario. Durante el desarrollo del bloque funcional, que ocupa gran parte del secundario, siempre se presentan a las gráficas en el plano XY descritas a través de una ecuación que vincula las dos variables involucradas justamente en los ejes, la X y la Y, a través de una función, es decir, donde se tienen que cumplir ciertas condiciones que son las que definen una función. Ahora, el hecho de haber visto este enfoque de una curva, de una gráfica en el plano de esta manera durante todo el secundario puede hacerlos pensar erróneamente que es la única forma de representar una curva. Y lo que vamos a presentar ahora es formas alternativas que en algunos casos son más útiles en la aplicación práctica. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un plano, ¿sí? Un plano XY como se ve en pantalla, con una partícula, un punto, que se mueve libremente por el plano durante 10 segundos, describiendo así entonces una trayectoria. Ahí vemos el movimiento que al culminar deja plasmado en el plano una trayectoria, una curva, que fue el movimiento que realizó la partícula durante estos 10 segundos. Si observamos esta curva descripta y quisiéramos representarla a través de una relación funcional entre X e Y, bueno, vemos que no es posible porque se ve claramente que tenemos determinados valores de X que están vinculados con más de un valor de Y, entonces eso nos falla con la definición de función. Si lo quisiéramos presentar al revés, y digo, bueno, ¿qué pasa si tomamos a la Y como la variable independiente y tratamos de establecer a la posición en X como la variable dependiente? Bueno, nos pasa lo mismo. Hay ciertos valores de Y en la posición que están vinculados con más de un valor de X. Es decir, establecer una relación funcional entre X e Y que describa esta trayectoria es imposible. Lo que podemos analizar es lo siguiente. Esta partícula se estuvo moviendo durante 10 segundos. Lo que tenemos que entender es el concepto básico de qué es el movimiento. El movimiento de algo es la variación o el cambio de su posición a medida que transcurre el tiempo. Entonces, esta partícula lo que estuvo haciendo es cambiando su posición respecto de X y respecto de Y a medida que el tiempo iba transcurriendo entre el inicio, que fueron los 0 segundos, y el final, que fueron los 10 segundos. Lo que podemos asegurar es que en cada instante de tiempo, en cada valor de t, la posición era única. La partícula no puede estar al mismo tiempo en dos lugares distintos. Entonces, si lo analizamos desde ese punto de vista, podemos pensar en una función donde cada valor de t, entre 0 y 10, me devuelve una posición en X de la partícula y una posición en Y de la partícula. Si se fijan entonces en estos instantes que yo presento, a los 2 segundos vemos cuál era la posición, a los 4 segundos vemos cuál era la posición, a los 8,7 segundos otra posición distinta, para finalizar a los 10 segundos en lo que fue el extremo del recorrido. De esa manera, entonces, sin pensar en presentar a la posición como una relación funcional entre la X y la Y, sino pensando a la X como una función del tiempo y a la Y como una función también del tiempo, presentamos lo que se conoce como las ecuaciones paramétricas de una curva. Vamos a presentar ahora un ejemplo de un par de ecuaciones paramétricas que describan una curva que vamos a representar en forma gráfica. Tenemos x igual t cuadrado menos 2t, y igual t más 1. En general se indica dentro de qué rango de valores se va a mover este parámetro. Vamos a indicar que esta variable t, este parámetro, va a tomar valores entre menos 2 y 4. Bueno, ¿cómo graficamos esto en forma manual? Lo que tenemos que hacer es confeccionar una tabla de valores con 3 columnas. Una asignada a los valores que va a tomar el parámetro y después una para la coordenada x y otra para la coordenada y. Entonces armamos
nuestra tabla de valores. Vamos a ubicarla por acá. Vamos a tomar el -2 para ver dónde inicia esta curva y tomaremos valores enteros hasta llegar al 4. Voy a ir por columna, voy a completar primero toda la columna correspondiente a la X, así uso la misma ecuación y no me confundo. Tenemos entonces para t igual -2. Vamos a hacer lo mismo ahora con la columna correspondiente a las Y, reemplazando entonces en esta ecuación, la ecuación que describe ahí en función de t. Entonces cada uno de estos pares ordenados que nos quedaron van a representar un punto en el plano. Lo que tendremos que hacer ahora es dibujarlos, a ver cuál es la traza o la gráfica que estos puntos describen. Bien, empezamos a ubicar los puntos entonces. El primer par ordenado, 8 en X menos 1 en Y. 8 en X menos 1 en Y es un punto que va a estar por acá. Si se fijan la curva que se formó, creo que la forma es bastante conocida, es una parábola, pero está acostada. Entonces lo que hacemos es, una vez que ubicamos los puntos, representar esta sección de parábola. En realidad no es la parábola completa porque tenemos los valores de t limitados a este intervalo que va de -2 a 4. Lo que tenemos es una sección de parábola que comienza en este punto y termina en este otro. Hay un orden en el que se fueron generando estos puntos, que es el orden en el que se considera que t va creciendo. Yo en la tabla donde asigné valores al parámetro, los asigné a propósito en sentido creciente, porque, insisto, en esta generalización que se hace del tiempo, el tiempo es algo que va avanzando, que va creciendo, no retrocede. Cuando vamos representando los puntos en el orden creciente de t, hay un sentido de recorrido de esta curva. Bueno, eso se denomina orientación de la curva y se puede plasmar en el gráfico a través del uso de unas flechitas que de alguna manera indican cuál es el sentido de recorrida de la curva, en qué orden se fueron generando los puntos que la describen. Como verán, representar gráficamente de manera manual una curva dada por ecuaciones paramétricas lleva su tiempo, más teniendo en cuenta que esta fue una curva sencillita con ecuaciones polinómicas de grado bajo, no hubo que hacer mayores cuentas para confeccionar la tabla y el comportamiento fue bastante predecible. Eso hace que perdamos mucho tiempo en graficar. Lo que les voy a presentar ahora entonces es cómo usar una aplicación libre que se llama Desmos y que nos permite representar funciones dadas por ecuaciones paramétricas y de una manera muy sencilla. Entonces les propongo ir siguiendo el uso de esta aplicación como voy a ir mostrando en pantalla. Les presento ahí, mi teléfono. La idea es la siguiente. La idea es que abran la aplicación y se van a encontrar básicamente con un plano y abajo un lugar donde pueden escribir ecuaciones. Y lo interesante de esta aplicación es que según cómo ingresen ustedes la ecuación en ese cuadro de texto, la aplicación inmediatamente la interpreta en el sistema de coordenadas, digamos, que están utilizando. Si ustedes ingresan la ecuación explícita de una función cuadrática, por ejemplo, algo de la forma y igual x al cuadrado, la aplicación lo va a interpretar enseguida como la ecuación de una función y se los va a representar como se está viendo en pantalla, con la gráfica correspondiente a esa ecuación, que es en este caso una parábola. ¿Cómo hacemos para decirle a la aplicación que lo que vamos a ingresar son ecuaciones paramétricas? Bueno, lo tienen que ingresar de la siguiente manera. Tienen que ingresar a las ecuaciones paramétricas de la curva como un par ordenado, es decir, como dos elementos ubicados entre paréntesis y separados por una coma, donde en la primera posición lo que van a colocar es la coordenada x en función del tiempo y en la segunda posición lo que van a colocar es la coordenada y en función del tiempo. Es decir, estas dos ecuaciones las tienen que disponer en el cuadro de texto bajo esta estructura.
Entonces, volvemos a la aplicación y vamos a abrir en el cuadro de texto un paréntesis. Colocamos entonces la ecuación de x en función de t, que sería esta expresión t cuadrado menos 2t. ¿Cómo acceden a la t? Bueno, fíjense que abajo tenemos ahí una manera de acceder a un teclado alfanumérico. Ubican la t, vuelven al teclado original, que es donde está la parte más matemática, colocan al cuadrado, menos 2t, coma, y hacemos lo mismo después con la i, o sea, la expresión que sería t más 1. Entonces ponemos t más 1. Bueno, el paréntesis está cerrado, así que con darle Enter la ecuación queda cargada. Pero fíjense que nos está preguntando abajo dentro de qué valores se tiene que mover el parámetro. Siempre les va a pedir valores entre los cuales tiene que moverse el parámetro. Entonces indicamos, como es en este mismo ejemplo, que el parámetro t se tiene que mover entre menos 2 y 4. Una vez que completan eso, automáticamente se genera la gráfica de la curva. Podemos bajar el teclado para ver con más facilidad y podemos acercar, alejar, hacer todos los movimientos táctiles que se hacen en cualquier teléfono para poder visualizar la curva con mucha claridad. Fíjense entonces cómo aquello que manualmente nos llevó unos minutos, con la aplicación fue algo prácticamente instantáneo. Esta aplicación es libre, así que es gratuita, la pueden descargar del Play Store. Úsenla porque les va a permitir ganar mucho tiempo. Bien, espero que les haya servido esto y la idea es que, con estas nociones básicas del tema puedan empezar a trabajar con la guía correspondiente a curvas planas de los contenidos de nuestra materia. Bueno, gracias y hasta luego.